hay varios conceptos que van a aparecer que de repente no van a entender o no les queda claro, por favor pregúntenme al tiro, ¿ya? No se queden con la duda, que eso les puede... Traté de hacerlo lo más simple, pero muy simple. La transfusión masiva o transfusión de urgencia es uno de los temas más complejos que puede existir en el banco de sangre o en la OMT o en el centro hospitalario. Y que lo aborda un equipo multidisciplinario, y dentro de eso está incluida la OMT o el banco de sangre. ¿Ya? Entonces, a modo de introducción, dice que las transfusiones masivas son procedimientos que son críticos, en los que hay que administrar un gran número de componentes sanguíneos debido al choque hipovolémico que está presentando el paciente, ¿no es cierto? Pero esto tiene que realizarse en un corto periodo de tiempo. ¿Ya? Este tipo de transfusiones los vamos a realizar en pacientes que están en un estado crítico, ¿no es cierto? Con una pérdida importante de sangre, y que generalmente está asociado a los traumatismos graves, también a complicaciones quirúrgicas, y en definitiva está en peligro, en riesgo su vida. ¿Ya? Ya. Entonces, a los riesgos que son inherentes a cualquier transfusión, porque todos sabemos que cuando uno transfunde un hemocomponente tiene ciertos riesgos. Entonces, además de estos riesgos, se van a sumar los que ocurren en una transfusión masiva, que son innumerables, ya los vamos a ir viendo, y además está asociado a la patología de base que pueda tener o no el paciente que está en este procedimiento. Entonces, reducir los riesgos de este tipo de transfusiones es súper importante, pero para poder reducirlo tenemos que conocerlo. Saber qué es lo que pasa para poder reducir esos riesgos en pos del beneficio de salvarle la vida a ese paciente. Entonces, necesitamos conocer la fisiopatología de lo que allí está sucediendo. Por eso hay 3 parámetros que son importantes, que primero es valorar la urgencia de la transfusión. ¿Qué tan urgente es? Las condiciones de base, las condiciones fisiológicas que tiene ese paciente, y cómo va evolucionando el problema mismo por el cual se encuentra enfrentado, ¿no es cierto? Todos sabemos que a veces hay un accidente de tránsito y la persona se para, camina 2 pasos y se murió. O sea, hay que ir viendo cómo va evolucionando, porque lo de un instante al instante siguiente cambia radicalmente. Como en términos generales uno puede decir que la transfusión masiva es cuando uno infunde grandes cantidades de componentes sanguíneos, de diferentes componentes sanguíneos, en un periodo corto de tiempo, ¿ya? Y por lo tanto este hecho constituye un gran desafío para todo el equipo multidisciplinar que puede participar en este procedimiento, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que valorar, yo les puse esa imagen, y si se fijan, ahí va el paciente, va 1, 2, 3, 4 unidades de sangre pasándole al mismo tiempo. De glóbulos rojos, perdón. Entonces, en este procedimiento de transfusión masiva, el principio que a nosotros nos rige en todas las transfusiones, en que tenemos que evaluar que el beneficio sea mayor que el riesgo, acá pasa a un segundo plano. O sea, no podemos valorar eso. Acá es tratar de salvarle la vida a ese paciente, pero no por tratar de salvarle la vida es llegar y transfundir a tontas y a locas
un montón de hemocomponentes diferentes. Todo tiene una secuencia, un cierto protocolo, porque los cambios fisiológicos que le ocurren a esa persona, por el solo hecho de estarle infundiendo tanta cantidad de cosas, porque aparte de lo del banco se le administran soluciones coloidales, soluciones cristaloides, medicamentos, entonces todo eso le origina grandes cambios que redundan en complicaciones graves. Además, esto se ve agravado por la clínica del paciente. No todos los pacientes son jóvenes, no todos los pacientes están sanos. Puede ser un paciente que además es cardiópata, es nefrópata, puede ser una mujer embarazada, puede ser un niño. Entonces todo eso nos cambia. Entonces, de allí la importancia de definir qué es lo que es una transfusión masiva. En la medida que el centro hospitalario tenga definido para ellos qué es lo que es una transfusión masiva, se van a regular los estándares de atención. O sea, van a decir, frente a esto, estamos en una transfusión masiva y está estandarizado los protocolos, porque tienen que cada centro asistencial tener su protocolo. No hay como una guía muy común para todo, porque también depende del paciente mismo que está enfrentado a esta situación. Pero esas cosas hay que tenerlas en cuenta. La estandarización de la atención, que se activen cuando ya nos damos, el médico que recibe al paciente se da cuenta que va a requerir una transfusión masiva, se activa el protocolo que está diseñado para eso. Al conocer qué es lo que es una transfusión masiva, también se va a activar la comunicación del equipo interdisciplinario que trabajan en esto, porque acá trabajan muchos médicos, los anestesistas, los cardiólogos, los que ven no me olvidó el nombre, todas las venas, hay una serie de médicos, enfermeras, los tecnólogos del banco, que participan en esto. En la medida que se active tempranamente el protocolo, también se van a optimizar los recursos del banco o de la UNT, no se van a desperdiciar, ¿no es cierto? También va a haber una evaluación de la calidad de la atención, qué se hizo bien, qué no se hizo, qué se hizo mal, en pos de mejorar esos protocolos para una siguiente atención. Y todo esto, ¿no es cierto?, en beneficio de la seguridad del paciente. Entonces, para poder definir qué es lo que es una transfusión masiva, hay como varias definiciones. La que comúnmente se usa es que es el reemplazo de un volumen completo de sangre, de una volemia completa, en un lapso de 24 horas. Pero esto está dado para un paciente adulto que más o menos pese 70 kilos, ¿no es cierto? Entonces, aproximadamente un paciente adulto de 70 kilos tiene unos 75 ml por kilo peso, ¿ya? Entonces, removiendo todo ese volumen de sangre en 24 horas podemos hablar de transfusión masiva. También puede ser el equivalente a 10 unidades de sangre total, ¿no es cierto? O el equivalente a 20 o más concentrados de glóbulos rojos y de otros hemocomponentes. Porque si ustedes hacen el cálculo, le va a dar la volemia aproximadamente de los 5 litros, ¿no es cierto? Pero esta definición, que es como la más común, pero a la vez es como que la que menos ya se está utilizando, tiene que tener dos cosas que son importantes. Primero, que no todos los pacientes pesan 70 kilos. Podemos tener un paciente pediátrico, podemos tener un paciente obeso, podemos tener un niño, podemos tener una mujer embarazada. Entonces todo esto nos cambia. Y además está el sesgo de supervivencia. Es decir, para poder encajar esta definición de transfusión masiva, ese paciente tiene que tener una sobrevida de 24 horas.
Y lamentablemente en estos casos no es así, ¿ya? Los pacientes que requieren de transfusión masiva tienen una supervivencia del 50% solamente, ¿ya? Lamentablemente. Entonces, esta definición como que no encaja mucho, ¿no es cierto? Entonces, hay protocolos en que han acortado estos tiempos y dicen que la administración de componentes sanguíneos es más de la mitad del volumen de la persona. O sea, si la persona tiene 5 litros de sangre y yo le transfundo más de 2,5 litros, en 1 o 2 horas pudiera hablar de transfusión masiva. O si le transfundo 4 unidades de algún hemocomponente, en media hora también puedo hablar de transfusión masiva, ¿ya? O 3 unidades de concentrados de glóbulos rojos en 1 hora, también se hablaría de transfusión masiva. Pero, como que para activar el protocolo de transfusión masiva activamente, todo lo que les dije delante, para reunir al equipo médico, para hacer esa comunicación eficiente, para ahorrar insumos del banco y todo lo que les expliqué recién, ninguna de estas nos sirve, porque en todas tiene que pasar un tiempo. El menos tiempo que pasa es de 30 minutos y ya se le administraron al paciente 4 unidades. Entonces un médico que administra 4 unidades en media hora dice, esto va a ser transfusión masiva, activo el protocolo. Como que no sirve mucho. Entonces, más que con lo que uno administra, es con lo que el paciente está perdiendo. Y entonces eso es mucho más rápido de evaluar, mucho más rápido de cuantificar y por lo tanto mucho más rápido de activar los protocolos. Y eso tiene que ver con la pérdida de volumen sanguíneo, que nosotros podemos hablar de que está con en este caso como es pérdida, una hemorragia masiva, si la persona está perdiendo 150 ml de sangre en 1 minuto. Entonces, claro, llega con ese tipo de sangramiento, el protocolo se activa inmediatamente y no tenemos que esperar media hora, 1 hora, 2 horas, 24 horas, ¿ya? Por eso es importante conocer la definición a la cual nosotros nos vamos a enfocar. En la transfusión masiva es un gasto de insumos de los servicios de sangre bastante considerable. Más o menos corresponde al 12% de los concentrados de glóbulos rojos, al 20% de las unidades de plasma y a un 14% de las unidades de plaquetas, ¿ya? Como les decía, tiene una mortalidad del 50% aproximadamente este tipo de pacientes y se encuentra, además del hecho mismo que lleva a este paciente a este tipo de hemorragia, la morbilidad de ese paciente, ¿ya? Las patologías de base que puede traer asociado, ¿ya? Y más grave aún son las que tienen un traumatismo encefalocraneal, mucho más grave, y pacientes obviamente que dentro de su patología de base tienen una cirrosis hepática, tienen una insuficiencia renal o una insuficiencia coronaria. Por eso cuando la gente joven tiene un accidente, tiene una posibilidad de sobrevida mucho mayor. Ahí para que tengan una idea, les puse este cuadrito de la pérdida sanguínea. La pérdida sanguínea o los shock hipovolémicos se clasifican en grados, grado 1, 2, 3 y 4. Eso es el shock hipovolémico. Como que los pacientes que se logran salvar están entre el grado 1 y el 2. Como dijimos, 50%, y ya en el grado 3 o 4 es difícil. No imposible, pero es muy difícil. Y esto equivale a una pérdida de sangre cuando hasta el grado 2 es hasta 1 litro de sangre, ¿ya? Superando el 1,5 litros ya es muy difícil. Y ahí están los cambios que hay en la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? En el grado 1 está menos de 100, llegando a mayor de 140 latidos por minuto. En el grado 4
La presión en el grado 1 está normal y en el grado 2 está disminuida, pero levemente, llegando a muy disminuida en el grado 4. La frecuencia respiratoria, que puede estar entre 14 y 20, puede llegar a mayor de 35. Igual la diuresis, ya prácticamente en el último grado ya no están orinando. Y a nivel del sistema nervioso central, va de una ansiedad leve a un último grado que es confuso, confusión total y letárgico. Entonces el 50% de la sobrevida de los pacientes los vamos a ubicar entre el grado 1 y el grado 2. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas más frecuentes que llevan a una transfusión masiva? Son el 30% corresponde a los politraumatismos. ¿Ya? Politraumatismo, pero generalmente con ruptura de vasos, con compromiso de vasos importantes. Las hemorragias gastrointestinales cursan con un 30%. Las cirugías vasculares, eso es, médico vascular, el de que delante no me acuerdo el nombre, el médico vascular. La cirugía cardiovascular, un 12%. Los cánceres, cuando a veces hay que hacer un trasplante de riñón, ¿no es cierto? Un 9%. Las urgencias obstétricas, donde ahí entra la inercia uterina, la placenta previa, corresponde al 1%. Y en una cirugía electiva, como podría ser una abdominoplastía, una liposucción, que sangran mucho y que cuando se complica requieren mucha sangre, están entre el menos del 1%. Entonces, antes de empezar, vamos a definir qué es lo que es el síndrome iatrogénico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una palabra que la vamos a ver mencionada en el transcurso de la presentación. El síndrome iatrogénico es un conjunto de síntomas, ¿no es cierto?, o de problemas que se le presentan al individuo debido a los procedimientos médicos que se le están haciendo. O sea, el médico está tratando de salvarle la vida, pero a la vez ustedes se van a dar cuenta cuando termine la clase que son muchos los problemas que se presentan asociados a la transfusión, ¿ya? Y entonces a eso se define síndrome iatrogénico, que son todos los problemas de salud asociados a la atención médica, ¿ya? Y esto, además del que se ve favorecido por el insumo que nosotros estamos poniendo de componente sanguíneo, es por también la administración de las soluciones coloidales o cristaloides. Dentro de toda esta transfusión masiva, lo que más importante tenemos, la hipovolemia, ¿no es cierto? Porque el paciente está en un choque hemorrágico, está perdiendo sangre, está con una hipovolemia y eso le va a originar una hipotensión, ¿ya? Esto es mucho más grave, digamos, que los riesgos que pueden estar asociados a la transfusión de los componentes sanguíneos, ¿ya? Entonces, la mayoría de las complicaciones que vamos a ver van a ser porque hay un daño en la hipoperfusión, o sea, no hay llegada de sangre a los tejidos, a los órganos, obviamente producido por la hemorragia. Entonces vamos a ver ahora la fisiopatología de lo que ocurre. Primero, uno en realidad, después se van a dar cuenta, vamos a ver unos cuadros, uno no sabe, no tiene como por dónde empezar, porque está todo relacionado y uno lleva al otro y se complementan y se alteran y se mejoran y se vuelven a alterar. Entonces vamos a partir por la temperatura. Entonces los pacientes que están recibiendo estas transfusiones masivas sufren de hipotermia por la temperatura de almacenamiento que nosotros estamos administrando los glóbulos rojos. Con suerte los vamos a administrar, vamos a alcanzar a que se administren a 10 grados. Prácticamente se están administrando a 4 grados, pero se están administrando a chorro. O sea, ustedes igual colocan una transfusión que la sacaron a 4 grados, pero va un goteo
de 35 o 45 gotas por minuto, y esto va a chorro, o sea, una unidad la pasan en, ¿qué? En 3, 4, 5 minutos, súper rápido. Y como vieron en esa lámina, hay veces varias al mismo tiempo. Entonces esta hipotermia va a desencadenar una serie de cambios fisiopatológicos que van a alterar la hemodinamia y la bioquímica de este paciente, ¿ya? Lo primero, va a disminuir la función del corazón, disminuye la función del miocardio, provoca arritmias graves porque está llegando la sangre al corazón helada, a la aurícula derecha. Generalmente estos pacientes son cateterizados con un catéter venoso central, entonces la distancia del catéter a la aurícula para que llegue la sangre es mínima, así que llega a 4 grados prácticamente, así que lo primero es problemas cardíacos. La sangre cuando está helada y también con los días de almacenamiento, ¿no es cierto?, presenta una mayor afinidad por el oxígeno. La hemoglobina presenta mayor afinidad por el oxígeno, por lo tanto, le cuesta liberar esta molécula de oxígeno cuando es transfundido a los órganos y a los tejidos. Queda, como está tan helado y se lo ponemos helado, a nivel hepático también se hace ineficiente la metabolización del citrato que está en los componentes que estamos transfundiendo, ¿no es cierto? Sabemos que el citrato lo tenemos en la anticoagulante y en la sustancia preservante, y como va en grandes cantidades, bueno, como hay una pobre restitución del volumen, ¿no es cierto? Y ya vimos que hay una baja perfusión tisular, esto me va a provocar una acidosis. Reduce la función del corazón y me produce una acidosis metabólica. Esta acidosis me va a alterar la función de las plaquetas y de los factores de coagulación. Por lo tanto, la hemorragia que ya estaba presente se me va a exacerbar aún más. Así en términos generales, porque después los vamos a ir viendo cada uno. El pH menor de 7 entonces, una temperatura alrededor de 34 grados Celsius, la presión sistólica que bajó, dijimos que había una hipotensión, se va a asociar con frecuencia en que va a aparecer una coagulación intravascular, ¿ya? Y esta acidosis y las alteraciones electrolíticas también pueden desarrollarse por la disminución del pH en los hemocomponentes que están almacenados. O sea, por una parte es el almacenamiento de los hemocomponentes y lo otro es la fisiología de la transfusión. Entonces, en la hipotermia las alteraciones de la coagulación son atribuidas al desgaste de las plaquetas o factores de coagulación, primero porque se van a ir a consumir al lugar de la lesión, ¿no es cierto? La hipotermia va a provocar que las plaquetas pierdan su actividad. La dilución de las plaquetas y de los factores de coagulación, producto de todos los otros líquidos que le estamos administrando a nuestro paciente. Entonces, todo esto confluye en que estos factores de coagulación que se consumen van a resultar al final en una coagulación intravascular. Y ahí se complica el tema aún más. Entonces, las complicaciones asociadas a la transfusión son conocidas como la triada letal. La triada letal está constituida por la acidosis, la hipotermia y la coagulopatía. Esos son los tres desencadenantes de una transfusión masiva. Y eso ha sido por años esta triada letal. Pero ahora, al último tiempo, se le agregaron 2 signos más que consideran que son tan importantes como los anteriores, y agregaron la hipoxia tisular, la que les explicaba recién, y la hiperglicemia. Porque a estos pacientes sometidos a transfusión masiva les sube mucho el azúcar. ¿Por qué creen ustedes que les puede subir?
sin contar que puede haber algún paciente que tuvo el accidente y que es diabético. Las situaciones de estrés máximo producen adrenalina, cortisol y todos esos estimulan la producción de azúcar. Además, también hay algunas sustancias que se le colocan a estos pacientes que contienen glucosa. Así que esto también está... Entonces, podrían hablar de la triada letal o de la pentada letal, que serían los 5 términos, ¿ya? Entonces, como les decía recién, aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, la lesión pulmonar que se produce por la transfusión, ya vamos a ver por qué, las alteraciones electrolíticas me van a producir una hipocalcemia por el citrato, una hipomagnesemia y en algunos casos va a haber una hipo y después una hiperpotasemia y la toxicidad del citrato mismo. Entonces acá está este cuadrito, lo que les explicaba está acá. Acá tienen la pentada letal. Tenemos a la persona que tuvo un traumatismo grave, ¿no es cierto? Esta persona tiene una hemorragia y va a caer en un shock. Pero a la vez el traumatismo grave que tiene este individuo, él intrínsecamente tiene patologías de base, alguna otra, puede estar incluso medicado. Imagínense una persona que tenga un tratamiento anticoagulante, ¿ya? Entonces, todos los factores que son intrínsecos de ese paciente en cuanto a su patología o su genética le va a ocasionar una coagulopatía en forma inmediata. Por otro lado, cuando hay un traumatismo, ustedes saben que se activa todo el proceso de inflamación del organismo y esto también va a llevar a una coagulopatía. Por otro lado, la hemorragia, el paciente, la hemorragia que está teniendo este paciente, ¿no es cierto? Al infundirle fluidos, sustancias cristaloides, se va a diluir, se van a diluir, por lo tanto va a aumentar la coagulopatía. Por otro lado, en el caso de una hemorragia, ¿no es cierto?, como lo primero que se va a hacer son activar los factores de coagulación y las plaquetas al sitio de lesión. Después se va a producir una fibrinolisis, ¿no es cierto? Y esto va a provocar un descenso de los factores de coagulación porque se van a estar consumiendo lo mismo que las plaquetas. Y esto, que se define como una coagulopatía aguda traumática, también me lleva a esta coagulopatía. O sea, una serie de factores me van a llegar a la coagulopatía. La coagulopatía, con lo que nosotros estamos colocando una hipotermia, la hipotermia a la acidosis. Y la acidosis, por lo consiguiente, va a seguir produciendo una hipotermia en el individuo y la coagulopatía se va a ver exacerbada. Y esto se convierte en un círculo vicioso entre acidosis, hipotermia y coagulopatía. Entonces, eso fue la fisiología en forma general, ¿ya? Entonces, para poderlas estudiar, estas las dividimos en 3 grupos. Primero, las alteraciones que van a ocurrir debido al almacenamiento de los componentes sanguíneos. El segundo grupo están las alteraciones de la coagulación y el tercer grupo las alteraciones metabólicas, ¿ya? Para poder ordenar esta fisiopatología y poderla entender. A modo de repaso, porque esto ustedes ya lo vieron, que todos los componentes que están almacenados, ¿no es cierto?, sufren cambios desde el momento desde que se coleccionan, desde que se extraen al donante, se procesan, se almacenan, van sufriendo cambios hasta el momento de ser transfundidos. Ya sabemos que el anticoagulante, que es CPDA, tiene citrato y la sustancia preservante también tiene citrato, ¿ya? Generalmente es la que ocupa el salmanitol, ¿ya?
la conservación de los glóbulos rojos, ¿no es cierto?, está a 4 grados Celsius, más o menos 2, en un medio que es ácido para inhibir la glicólisis anaerobia del eritrocito, eso. Y entonces da como resultado que estos glóbulos rojos que están almacenados tienen ciertas características bioquímicas y funcionales particulares. Algunas al momento ya de transfundir se recuperan rápidamente, ¿ya? Pero cuando son varias las unidades que se colocan, esa rapidez no es tan acelerada. Entonces, igual hay 1, 2, 3. Por lo tanto, en el almacenamiento, los niveles del 2, 3 de PG van a disminuir, ¿no es cierto? Y eso me van a hacer que la molécula de hemoglobina tenga mayor afinidad por el oxígeno y cueste liberarla. ¿Ya? Como les decía, esto, cuando uno coloca una transfusión a las 24 horas, ya eso ya está recuperado, pero cuando una unidad. Por otro lado, en las unidades que están almacenadas también hay lo que se llama lesiones de almacenamiento, que se juntan microagregados, sobre todo los glóbulos rojos, pudieran haber microagregados, algún resto de plaqueta o de fibrina, ¿no es cierto? Mínimos, pero que en estos pacientes que nosotros vamos a transfundir con grandes cantidades nos van a perjudicar. Los más afectados en el almacenamiento son los concentrados de glóbulos rojos porque tienen un daño en la membrana celular, ¿no es cierto?, ya que pierden los fosfolípidos, aumentando la fragilidad osmótica, ¿no es cierto? También va a haber una inhibición de la bomba de sodio y potasio, por lo tanto va a aumentar el potasio extracelular, se va a liberar potasio al medio, ¿no es cierto? Y el sodio va a aumentar intracelular, ¿ya? Y esto sumado a la disminución de la temperatura, crean un potencial que es importante para que se produzcan todas las alteraciones cuando se tienen que transfundir grandes cantidades de volumen. Entonces, lo primero es la temperatura. Primero tenemos que definir qué es lo que es la temperatura para un paciente que está en hipotermia, que no es lo mismo la temperatura de un paciente normal que se ha sometido al frío, por ejemplo. Por ejemplo, un paciente sometido a bajas temperaturas pudiera tener una hipotermia leve cuando su temperatura está entre 32 y 35 grados. Es leve, ¿ya? Pero para los pacientes que están en un shock hipovolémico leve, lo define entre aproximadamente 2 grados en forma superior. O sea, un paciente con un shock hemorrágico y le toman la temperatura, si tiene 36 grados, está con una hipotermia leve. O sea, requiere de temperaturas que estén más altas, ¿ya? Entonces, acá yo le puse cuadrito leve en un paciente sometido a baja temperatura, de 32 a 35 es su temperatura de hipotermia, moderada de 32 a 28 y grave por debajo de 28. Pero los pacientes estos politraumatizados que están con una hemorragia masiva, la temperatura es más alta para caer en estos rangos. Y el grave, por ejemplo, es cuando está por debajo de 32 grados y en el otro era por bajo 28. Entonces, estos valores de temperatura los tenemos que manejar, los tenemos que conocer para saber en qué grado y no nos vayamos a confundir, porque una escala no tiene nada que ver con la otra, y si nosotros no lo tenemos claro, tengo un paciente con 36 grados y yo digo, está normal. Y no, pues está con una hipotermia leve, ya está haciendo una hipotermia. ¿Ya?
Como dijimos, el almacenamiento es de 2 a 6 grados, ¿no es cierto? Y la administración rápida conduce a que la temperatura del organismo, la temperatura corporal, disminuya y va a caer en estos grados de hipotermia. Obviamente este descenso de la temperatura va a estar relacionado con la cantidad de unidades que yo estoy administrando y con la velocidad con que las estoy administrando. ¿Ya? Más o menos cada grado Celsius que disminuye la temperatura, hay una disminución aproximadamente del 10% de los factores de coagulación. O sea, disminuyéndome 1 grado la temperatura, ya los factores de coagulación disminuye su actividad en un 10%. ¿Ya? Va a haber un descenso de un 15% en la producción del tromboxano B2, que sabemos que, según la cascada de coagulación, ¿no es cierto?, el tromboxano B2 tiene que ver con la agregación plaquetaria. Entonces, por lo tanto, también se ve alterada la agregación plaquetaria. Y al alterarse los factores de coagulación y la agregación plaquetaria por descenso de la temperatura, se me altera aún más la coagulación. Entonces dice que se puede alcanzar una disminución de 5 a 6 grados cuando el paciente tiene temperaturas de unos 35 grados Celsius. ¿Ya? Los efectos secundarios a la hipotermia derivan una serie de efectos, son las alteraciones metabólicas y la coagulación. La hipotermia a mí me va a desencadenar una serie de trastornos. Entonces, en este cuadrito está el resumen más o menos de lo que yo les explicaba recién. Tenemos el paciente que está con un sangrado masivo, ¿no es cierto? Y producto de lo que le estamos colocando, está desencadenando un cuadro de hipotermia. La hipotermia, por un lado, me va a disminuir la función cardíaca. Dijimos que como llega sangre helada a la aurícula derecha, me disminuye la función cardíaca y me disminuye el 2,3 de PG. Al disminuir el 2,3 de PG, me aumenta la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, así que cuesta liberarla, y al costar liberarla, me va a disminuir más la función cardíaca. ¿Ya? Y por otro lado, esto, al no liberarse oxígeno a los tejidos, me va a producir una hipoxia tisular, ¿no es cierto?, y una hipoperfusión. Por otro lado, y esta hipoxia me va a alterar el metabolismo celular que dijimos recién, produciendo una acidosis. Al producirse la acidosis, me va a alterar la función de las plaquetas y de los factores de coagulación, por lo tanto se me va a alargar el tiempo de protrombina, de TTPK, ¿no es cierto? Y va a disminuir el fibrinógeno y van a disminuir las plaquetas. Esta alteración del metabolismo celular, por otro lado, me va a llevar a la función hepática, que pudiera estar disminuida, y al estar disminuida la función hepática me va a llevar a un aumento de la toxicidad del citrato. Al aumentarse la toxicidad por el citrato, me va a provocar una serie de alteraciones electrolíticas donde me va a disminuir el calcio, me va a aumentar el potasio y me va a disminuir el magnesio. Todos estos electrolitos me van a alterar la función cardíaca, por lo tanto la función cardíaca también me va a llevar a una disminución acá de la falla miocardia. Y por este lado, la hipoxia, dijimos que no estábamos liberando oxígeno a los tejidos, ¿no es cierto? Va a haber una activación intravascular de consumo de los factores y de las plaquetas, que me va a llevar a una coagulación intravascular, provocando o exacerbando aún más el sangrado. Entonces, todo lo que yo les había explicado, si ustedes lo interpretan en este cuadrito, está todo.
pero tienen que saber seguirle el hilo. O sea, se dan cuenta que está todo relacionado. O sea, me baja la temperatura de lo que, o la temperatura baja de los componentes sanguíneos que yo estoy administrando, me provoca todo este trastorno debido a la hipotermia. Los primeros trastornos que vimos, dijimos que los íbamos a agrupar en 3 grupos, ¿no es cierto? Y en el primer grupo tenemos el cambio de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, que ya algo hemos dicho de eso, ¿no es cierto? Que al disminuir el 2,3 de PG, de los glóbulos que están almacenados, que están refrigerados, ¿no es cierto?, cuesta después que la molécula de hemoglobina libere el oxígeno a los tejidos, ¿ya? Entonces, esto obviamente si mi paciente está con una pérdida masiva de sangre, le agrava más el pronóstico, porque aunque yo le esté transfundiendo concentrados de glóbulos rojos, no estoy cumpliendo con el objetivo que es llevar oxígeno a todos los órganos y a los tejidos. Y si es para mantener solamente la volemia, se puede mantener con soluciones cristaloides o coloidales, porque los glóbulos rojos no están cumpliendo la función del transporte del oxígeno. Ahí les puse un cuadrito que cuando aumenta el pH más la hipotermia, ¿no es cierto?, nos lleva a una disminución del 2,3 de PG, por lo tanto, una alta afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y esto me va a desviar la curva de disociación de la hemoglobina. Y ahí la tienen. Entonces, la presión de oxígeno, si la curva se me eleva acá, aumenta el pH, disminuye el 2 de PG por una baja de temperatura, se me disocia la curva hacia acá y está la presión de oxígeno en 40 recién. ¿Profe? Debería ir ahí a 50. ¿Y de qué manera se relaciona la temperatura con el 2,3 de PG, la falta de la afinidad de la hemoglobina? ¿De qué manera se relaciona? Tú cuando tienes la sangre, los glóbulos almacenados, te baja la temperatura y ahí te aumenta el 2,3 de PG y te disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, y eso es siempre. Lo que pasa es que tú transfundes una unidad y a medida que la vas transfundiendo, eso se va revirtiendo paulatinamente y se empieza a liberar el oxígeno a los tejidos. Pero en esto, en el que tú en 5 minutos puedes haber puesto 3 o 4 unidades de glóbulos rojos, no ocurre eso. No hay tiempo para que ese glóbulo ni siquiera suba un poco su temperatura, cosa de que libere ese oxígeno. Queda atrapado en la molécula de hemoglobina. No lo alcanza a liberar. Es nada más que por la rapidez de la infusión y de la gran cantidad o sea, para que se hagan una idea, sí. Creo que una vez, la vez que más grande me tocó fue un aneurisma aórtico y transfundimos, no me acuerdo si fueron 73 o 76 unidades. O sea, así de tanto es. A veces en la volemia cambia 3 veces. Entonces, claro, a veces uno dice, ¿para qué tanto? Porque ya uno ve que... Pero todo eso también depende de los protocolos que existan y del equipo médico que esté. Hay médicos que se rinden mucho más rápido y hay otros que no. A algunos les resulta y a otros no les resulta. Y uno tiene que despachar ahí nomás, pues, activar los protocolos internos de la unidad para atender donantes, para hacer exámenes de serología, para no descuidar a los otros pacientes y para ir sacando hemocomponentes súper rápido. Ya, otra falla que se ve es el síndrome del distrés respiratorio agudo.
que como les decía, que estos microagregados que pueden formarse, ¿no es cierto? Los leucocitos residuales que pueden quedar, algunas plaquetas, como microagregados van a pasar a la circulación sanguínea, pero como la circulación del paciente está teniendo problemas, ¿no es cierto? Se va a desviar esta sangre hacia las zonas pulmonares que no están ventiladas, que no están recibiendo esta oxigenación, producto de la lesión, ¿no es cierto? Y esto va a llevar a un edema pulmonar y a que se desencadene el distrés respiratorio. Profe, Dígame. ¿el distrés respiratorio es lo mismo que el TRALI? No. Distrés, ¿qué es lo que es distrés? Distrés es estrés. En el fondo es como un estrés, es una dificultad respiratoria máxima. Ese es distrés, cuando hay un sufrimiento producto de esa falla respiratoria. A eso se refiere distrés. Ese distrés pudiera ser originado por un TRALI, pudiera. No es que sea lo mismo, puede originarse por un TRALI o puede originarse, como en este caso, que los microagregados que van en la gran cantidad de concentrados de glóbulos rojos me desvían la circulación hacia las zonas pulmonares que no están siendo irrigadas, en donde no se está liberando la hemoglobina, ¿no es cierto? Y entonces se va, como no está recibiendo oxigenación, se va a inflamar y va a producir este edema. Ahora, ¿el TRALI puede causar un distrés? Sí, puede causar, pero en este caso no es la causa, son los glóbulos rojos, y una cosa y la otra no son lo mismo. Sí, el TRALI puede llevar un distrés. Ya, en los trastornos asociados a la coagulación, como habíamos dicho, tenemos un consumo de plaquetas y de los factores de coagulación, se produce una hiperfibrinolisis, va a haber dilución también de los factores de coagulación producto de la administración de los otros líquidos, ¿no es cierto? Hay una hipotermia que ya la acabamos de ver, y esto y con una acidosis relacionada al shock. ¿Ya? Entonces, dentro de los trastornos de la coagulación, lo primero que vamos a ver es el trastorno de la plaqueta, ya la trombocitopenia. Esto es común en los pacientes que están con una hemorragia masiva, ¿no es cierto? Primero porque estas plaquetas van a actuar en el sitio de lesión, por lo tanto se van a consumir rápidamente. Las que queden se van a ver diluidas por todo lo que le estamos colocando a ese paciente, y en esa pura hemodilución puede llevarnos a un recuento plaquetario de menos de 50.000, ¿ya? Por lo tanto, esta trombocitopenia me va a llevar a un sangrado que dice que es de tipo microvascular, ¿no es cierto?, a nivel de las capilares, de las vénulas. Cuando a mi paciente yo ya le he transfundido como 1,5 litros de volumen, ya hay ese tipo de hemorragias a nivel de la microcirculación. Por otra parte, las alteraciones de la plaqueta también se ven exacerbadas por la hipotermia que ya dijimos, ¿no es cierto? Sabemos que la temperatura destruye a las plaquetas, les quita su funcionalidad, por eso la temperatura de almacenamiento a temperatura ambiente. La estamos colocando a un paciente que está con una hipotermia, tampoco es beneficioso, ¿no es cierto? Se van a perder su actividad inmediatamente. Por otro lado, las plaquetas cuando están almacenadas también disminuye el pH, adicionalmente el calcio también, pero supongamos que eso es del almacenamiento, así que... Y
y también porque se van a consumir cuando forman parte de la coagulación intravascular. Después tenemos la disminución o depresión de los factores de coagulación, ¿no es cierto? Que esto, estamos perdiendo sangre, estamos perdiendo glóbulos, pero también estamos perdiendo todos los factores de coagulación, y además de estarlos perdiendo, algunos fueron a actuar como desencadenante de la cascada de coagulación a los sitios de lesión, pero por otro lado también, igual que las plaquetas, se están diluyendo con las otras sustancias que nosotros les estamos colocando a nuestros pacientes, ¿ya? Por eso es importante hacer un buen manejo de todos los líquidos que se están colocando, y el reemplazo temprano de los factores de coagulación van a ayudar a disminuir estos riesgos de hemodilución iatrogénica, que se llama, o sea, ya vimos qué significa ese término. Estoy tratando de salvarle la vida al paciente, pero le estoy produciendo una hemodilución. Por eso es importante partir con el reemplazo de los factores de los plasmas tempranamente. Y volvemos atrás a decir de que es súper importante definir una transfusión masiva muy rápidamente. Ahora, el sangrado en un paciente que es quirúrgico es diferente al de uno de emergencia, por ejemplo, en un accidente. Un paciente que es quirúrgico, lo están operando, se complicó la cirugía, se pasó a llevar una arteria, qué sé yo, el sangrado es mucho más controlado que lo que se presenta en una coagulación por dilución de los factores, ¿ya? Y todo esto se mide importante con el fibrinógeno, ¿ya? Tienen que tener un fibrinógeno, lo ideal es que no baje de 150 miligramos. Dice que el 90% de la variación de la concentración de fibrinógeno se explica por la pérdida del sangrado y por la restitución con volumen de los otros líquidos. Se ha demostrado que el fibrinógeno baja, yo les dije que lo ideal es que no baje de 150, y se ha demostrado que con 2 unidades ya transfundidas de concentrados de glóbulos rojos, el fibrinógeno cae a 100 o menos de 100 miligramos por decilitro, y es ahí donde ya se desencadena toda la coagulación intravascular. Obviamente no todos los factores bajan, el factor séptimo y el octavo se encuentran, sobre todo al principio, en niveles más o menos estables, ¿no es cierto? ¿Por qué estos factores, cuando se inicia el sangrado, dice que están en niveles hemostáticos? O sea, hemostáticos están en nivel de poder efectuar una coagulación. Dice, de hecho, con la agresión traumática o hemorrágica se estimula la producción del factor quinto y del factor séptimo. Y no están disminuidos como están todos los otros. Cascada de coagulación. Son los que inician. Son los que inician. El séptimo. Profe, ¿y cuál es el rango de referencia prox del fibrinógeno? Porque comentó que podía llegar a caer por debajo de los 100 miligramos por decilitro. Sobre 150. Tiene que estar sobre 150. Bueno, acá el segundo que tenemos es la coagulación intravascular diseminada, cuando ya se produce la coagulación, ¿no es cierto?
Y esto, ¿por qué se produce una coagulación intravascular en un paciente que está con una transfusión o con una hemorragia masiva? Se produce primero que nada por la activación del sistema de coagulación, ¿no es cierto? Que van a acelerar la producción de plaquetas y de factores para ir a los sitios de lesión, ¿no es cierto? Y donde se acelera tanto esta producción para ir a los sitios de lesión, también se forman coágulos o microcoágulos no de mucho sustento que van a todos los vasos y después se diseminan, ¿ya? Entonces tampoco cumplen mucho la función de coagulación y ya después empieza una diseminación. Y por otro lado, los factores que intervinieron en formar estos coágulos junto con las plaquetas, ¿no es cierto?, se van a ver disminuidos además por todo lo que hemos dicho antes. Entonces, cuando el médico sospecha que ya este paciente puede estar teniendo una coagulación intravascular, porque aparte del sangramiento de la lesión, empieza un sangramiento en capa que se llama, que es como en capa o en napa, y empieza a sangrar como por extensión, poco más que por volumen, ¿ya? Y acá tenemos este cuadrito que es el de la coagulopatía, ¿ya? Si ustedes estudian bien los cuadritos son 3 esquemas, el de la hipotermia, el de la coagulopatía y el final, que es el completo de la transfusión masiva, lo logran interpretar cuadrito por cuadrito, todo lo que está en el bla bla de la clase. Entonces tenemos la coagulopatía. ¿Por qué se nos produce la coagulopatía? ¿De dónde vamos a partir? Tenemos varias opciones para partir, ¿ya? Primero, tenemos acá un shock prolongado, ¿no es cierto? Hay una hipotensión y esto me va, en el caso del accidente, ¿no es cierto?, me va a producir la hipoxia y la hipoperfusión prolongada porque no está llegando oxígeno a los tejidos, ¿no es cierto? Esto que me va a dañar diferentes órganos. En este caso, para nosotros es importante el daño que pueda hacer a nivel hepático. Un daño a nivel hepático va a ser el hígado incapaz de sintetizar los factores de coagulación y me va a provocar un aumento de la coagulopatía. Por otro lado, esta hipoxia prolongada, ¿no es cierto?, me va a inactivar, o sea, a activar en forma intravascular todos los factores de coagulación y las plaquetas, por lo tanto se me va a desencadenar una coagulación intravascular que también me lleva a una coagulopatía. Acá también esta hipoperfusión, hipoxia prolongada que dijimos al principio, dijimos que nos disminuía el pH, ¿no es cierto? Se produce una acidosis metabólica. Esto me va a alterar la funcionalidad de las plaquetas, ¿no es cierto?, de los factores de coagulación y me va a llevar a una coagulopatía. Por otro lado, la hemorragia con la lesión traumática, ¿no es cierto?, va a consumir plaquetas y factores en el sitio mismo de la lesión y como el consumo es tan grande, exacerba la coagulopatía. Por otro lado, la colocación de hemocomponentes fríos a baja temperatura genera una hipotermia, también me altera la función de las plaquetas y de los factores de coagulación, llevando a una coagulopatía. Y acá, cuando el paciente tiene la hemorragia o una lesión traumática, dijimos que había una hemodilución que era fisiológica, producto de lo que se le está administrando al paciente, y una dilución iatrogénica que es una hemodilución iatrogénica que es producto de lo que se le está administrando al paciente, y una hemodilución fisiológica que es la que ocurre en el organismo como mecanismo compensatorio cuando yo estoy perdiendo líquido. O sea, yo estoy perdiendo sangre, fisiológicamente yo también
extraigo líquido de todas mis células para tratar de compensar fisiológicamente esta pérdida de líquido. Claro que todo con un límite, eso es un rato nomás, pero lo suficiente como para que me diluyan las plaquetas y los factores de coagulación, y estos nuevamente me exacerban la coagulopatía. Entonces tenemos la coagulopatía, llegamos a ella de diferentes maneras. Y por último tenemos las alteraciones metabólicas, ¿no es cierto? Dentro de las alteraciones metabólicas tenemos la hipocalcemia. ¿Qué es lo que es la hipocalcemia? ¿Qué disminuye? El cáncer. Y la hipocalemia, es que en una prueba me acuerdo que se preguntó qué es lo que era la hipocalemia y todos pusieron, me acordé, el potasio. Hipocalemia es el potasio. Ya. La hipocalcemia. ¿Cuándo pasa la hipocalcemia, no es cierto? Esto es debido al famoso citrato que está en los componentes que ya sabemos que están en el anticoagulante o en la solución preservante. Me desconecté. Ahora se fue. Ahí está. ¿Ah? No quedó. ¿Quedó? Sí. Entonces, la hipocalemia se debe al citrato que está presente en la solución anticoagulante, la preservante, ¿no es cierto? Y este citrato me va a disminuir el calcio, porque se va a unir al calcio, ¿no es cierto? Cuando hace la función de anticoagular los glóbulos rojos, ¿no es cierto? ¿Dónde creen ustedes que hay? Porque acá dice, se considera que cada unidad de concentrado de glóbulos rojos posee más o menos entre 1,8 a 3 gramos de citrato. Pero las plaquetas y el plasma contienen mucho más citrato que el glóbulo rojo. En concentraciones más altas. Así que cuando uno habla de hipocalemia por toxicidad del citrato, por grandes cantidades de transfusión de glóbulos rojos, tampoco están así. O sea, a lo mejor yo voy a poner más plaquetas o plasma o en igual cantidad, pero yo le voy a administrar más citrato a mi paciente por las plaquetas y por el plasma y no por los glóbulos. ¿Por qué? Porque tendrán más metabolismo las plaquetas. No es por esa la razón. Cuando ustedes, el anticoagulante está la bolsa de sangre, ¿no es cierto? Y impide la coagulación del glóbulo y hace todo el mecanismo para que no se coagule, ¿no es cierto? Pero después ustedes eso lo van a centrifugar, ¿o no? ¿Y dónde queda el citrato? ¿En el plasma o en el glóbulo? Ya hizo todo su mecanismo de anticoagulación y después cuando nosotros lo retiramos, o sea, lo centrifugamos, el citrato queda en el plasma y del plasma yo preparo las plaquetas. Y lo que queda en el glóbulo de citrato es lo que queda en el plasma que está dentro de la bolsa de glóbulos rojos, que es mucho menor. Por lo tanto, la cantidad, el glóbulo rojo va a aportar más citrato en la sustancia preservante, no en el anticoagulante. Porque el preservante es solamente para el glóbulo rojo, no va para el plasma. Ahí se aumenta un poco más el citrato. Pero el citrato está alto en el plasma y en las plaquetas. Por eso a veces que uno piensa que al administrar plasma y plaquetas no
no está administrando citrato, no. Entonces, en la transfusión masiva, esta cantidad de citrato, que es bastante grande, ¿no es cierto?, va a ser metabolizado tanto por el hígado, ¿no es cierto?, y se va a excretar por el riñón. Pero como estos pacientes están teniendo hipotensión, hipotermia, se va a ver afectada la parte hepática. Y al verse afectada la parte hepática, también la eliminación se va a ver dificultada. Cuando nosotros transfundimos una o dos unidades de concentrado de glóbulos rojos, el metabolismo del citrato va a ser de forma normal y se va a excretar por el riñón y no nos va a causar mayores dificultades. Es acá en donde las cantidades son tan grandes. Por lo tanto, va a aumentar la tasa de citrato y esto, al aumentar la tasa de citrato, va a disminuir el calcio. Por eso va a haber una hipocalcemia. ¿Ya? La hipocalcemia se va a manifestar como, lo vimos por allá en algún ramo antes, va a provocar una parapesia, una parestesia bucal, ¿no es cierto?, temblores, pero lo más importante es que provoca arritmias ventriculares. Como es tanta la cantidad, si fuera poco, va a ser una parapesia bucal, temblores, pero como son tantas las unidades, lleva a un problema mayor, que son arritmias cardíacas, ¿no es cierto?, donde se puede visualizar una prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma. ¿Qué significa una prolongación del intervalo QT? Significa que el corazón se demora mucho en recargarse. ¿Ya? Ese es el intervalo QT, cuando se despolariza y se tiene que volver a polarizar, es decir, ese intervalo es muy, muy largo. ¿Ya? Por eso produce estas arritmias que pueden caer en una fibrilación ventricular, ¿no es cierto?, y también caer el paciente en un paro cardíaco. Entonces, para prevenir esta hipocalcemia, los médicos están monitoreando constantemente los electrolitos, le aplican calcio intravenoso, ¿no es cierto? Algunas guías europeas para el manejo del sangrado masivo recomiendan estar monitorizando constantemente el calcio, ¿ya? Y están administrando soluciones de cloruro de calcio cuando encuentran estos cambios en los electros. Además, el citrato, aparte de unirse al calcio, se une al magnesio también. Y al unirse al magnesio también lo disminuye. Ahora, el magnesio también participa de una serie de metabolismos en las personas, ¿no es cierto? Asociado a esto, tiene participación en la conducción eléctrica del corazón el magnesio, tiene participación en la funcionalidad de la bomba sodio-potasio también. Por lo tanto, cuando está disminuido, también genera ese tipo de problemas, pero el magnesio como que no lo pescan mucho, más pescan al calcio, pero debería ser en paralelo, porque ambos producen importantes problemas cuando se encuentran disminuidos. Y por último, la toxicidad del citrato, ¿no es cierto?, que ya la hemos visto, en que lo que les explicaba recién del citrato, porque también se encuentra aumentado en las plaquetas, en el plasma, ¿no es cierto?
hay algunas personas o algunos estudios, ¿no es cierto?, que dicen que igual el citrato se metaboliza rápidamente. Entonces, como que no alcanza a provocar lo llamado como intoxicación. Pero la verdad que hay otros estudios que dicen que sí, porque esta intoxicación o esta alta cantidad de citrato circulante, ¿no es cierto?, crea problemas como los que ya estuvimos viendo, ¿no es cierto? La hipocalcemia, la hipomagnesemia, con principales fallas a nivel cardíaco. Por otro lado, tenemos la alteración del potasio. También saben que cuando el glóbulo rojo está almacenado, el potasio del intracelular se va al extracelular, ¿no es cierto? Pero una vez que es transfundido se recupera rápidamente, ¿no es cierto? Pero en la transfusión masiva, donde la sangre es administrada tan rápidamente y sobre todo, como les decía yo, por vías centrales, por catéter venoso central, el potasio que se encuentra elevado provoca problemas cardíacos como es la arritmia cardíaca, arritmias ventriculares, y también puede llevar a un paro cardíaco. Por eso es necesario mantener los niveles de potasio normales hacia abajo, no normales hacia arriba. Y el último es la alteración ácido-base, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el pH. Ya también algo dijimos, ¿no es cierto?, el pH mientras los glóbulos rojos están almacenados va disminuyendo considerablemente, llegando a tener una unidad de 35 días almacenada alrededor de 6,7 de pH. Además, el pH al bajar va a producir ácido láctico, ¿no es cierto? El citrato que está presente también va a bajar el pH, ¿ya? Y entonces todas estas cosas nos hacen pensar de que mi paciente va a tener una acidosis metabólica. Sin embargo, la acidosis se produce cuando se produce el shock hemorrágico, ¿ya? El shock hemorrágico. Después esto va a cambiar a una alcalosis metabólica, ¿ya? Porque el citrato va a ser sintetizado. Ya una vez estabilizado el paciente, el hígado va a empezar a funcionar nuevamente y va a poder ser capaz de sintetizar el citrato y lo va a transformar en bicarbonato, ¿no es cierto? El bicarbonato, por lo consiguiente, como una base, va a subir el pH. También la administración del oxígeno en la ventilación mecánica que se le hace al paciente también lleva bicarbonato. El aporte de bicarbonato por parte de los médicos también va. Entonces, en primera instancia hay una acidosis metabólica y en una segunda instancia, ya cuando el paciente está un poco más estable, se produce una alcalosis. ¿Ya? El manejo terapéutico de los pacientes sometidos a transfusión masiva, dice, es un desafío médico que requiere de un equipo multidisciplinario donde todos confluyan para la mejoría o el restablecimiento de la salud de ese paciente. Y este es el resumen de la transfusión masiva. ¿Ya? Transfusión masiva, almacenamiento, debe de una hipotermia, la pérdida de sangre, hipotermia. La hipotermia lleva alteración funcional de las plaquetas y de los factores, y ahí que se me altera, prolongación del TP, TPA, una plaqueta bajo 50.000, fibrinógeno, menos de 100 miligramos por decilitro, ahí tengamos por litro. Por otro lado, la pérdida masiva de sangre lleva a la hipovolemia, una hipoxemia, la hipovolemia, el shock hipovolémico, todo lo que vimos recién.
tienen que partir cuando ustedes ven la transfusión masiva del cuadrito que está más marcado y le siguen todo el camino, entendiendo con las explicaciones que hemos visto anteriormente lo que pasa en cada cuadrito y les va a quedar y ahí queda bien claro. En honor a la hora, yo no les voy a explicar el cuadro porque lo que está en el cuadro es lo mismo que les he explicado antes. Es cosa que ustedes sigan las líneas y lo vean, pero si les aparece alguna duda cuando tengan que estudiar, me mandan un WhatsApp, un correo, lo que sea, y yo se los explico. Ya, porque la transfusión masiva es compleja, es complicada y esto es la última prueba. Como son pocos los temas de la última prueba, ¿Ya? Yo tengo una duda. Diga. Por ejemplo, se supone que a las bolsas al estar almacenada el concentrado de glóbulos rojos disminuye el 2,3-TPG. Y por ejemplo, si uno va a hacer una transfusión masiva, en ese caso se podría tomar la elección de elegir bolsas que sean más recientes, que estén almacenadas. Claro, sí. El problema es que vaya a llegar a las últimas, o a las más atrás, porque es mucho lo que se transforma. A ver, no sé, por ejemplo, una inercia uterina te puede llevar unas 8 o 10 unidades y así ahí tienes la opción. Puedes elegir la mucho más fresca, la reciente. Pero cuando esta transfusión masiva es por un rompimiento de la aorta, un aneurisma aórtico, mientras lo primero se pone, porque como es tanto lo que sale, va a llegar un minuto y que se van a tener que pensar, atender con algo, hacer serología, preparar y se va a estar transfundiendo sangre relativamente fresca, pero eso es si el paciente por lo menos tuvo la sobrevida de 24 horas, para llegar al otro día. Ya, la indicación de transfusión masiva, dijimos, ocurre tras un trauma y la reposición de estos hemocomponentes, si bien es cierto, existen protocolos. Uno o los médicos cuando parten, dicen que parten como a ciegas porque no saben cómo va a ir evolucionando ese paciente en particular, porque todos son diferentes, ¿no es cierto? Y entonces para eso tienen que irlo chequeando, monitorizando a ese paciente. El hematocrito por sí solo no es representativo de nada. En estos casos no es representativo de nada, porque un hematocrito, de aquí a que llegue al laboratorio, el paciente perdió cuánto sangre más y le disminuyó mucho más. Los exámenes que se hacen de coagulación habitualmente, que es la protrombina, el TTK, también tienen su tiempo, o sea, no van a estar nunca, yo creo con suerte, antes de media hora en que tomen la muestra, que llega al laboratorio, se procesar, se calentó el equipo, pasó todo, porque cuando hay urgencia pasa todo. Entonces, hay unos test que se hacen en pabellón, que son los famosos test viscoelásticos, que es unos test que miden en una maquinita a través de un análisis de cuadro, la elasticidad y la compactibilidad que tiene el coágulo. Son los test viscoelásticos y esos están al tiro. Entonces con eso los médicos pueden monitorizar el año pasado, no sé si la están utilizando, pero de que había llegado. ¿Ya? Entonces, con estos test viscoelásticos se puede valorar de mejor manera la complejidad de la coagulopatía que pueda estar pasando. Son mucho más efectivos
mucho más rápido para evaluarlo que hacer una protrombina o un test beta. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? En cuanto a los análisis en una transfusión masiva, que el hematocrito esté alrededor de 30%, que las plaquetas se manejen entre 50 y 100.000, que el INR de una protrombina no esté menor a 2, que el fibrinógeno esté mayor a 150, que el calcio esté mayor a 2 gramos por litro y que el pH esté mayor a 7.1. Estos son los parámetros con los que los médicos tienen que manejar a un paciente que está sometido a una transfusión masiva, para que no entre en la famosa estado crítico de la pentalidad. Ahora, dice, los accidentes, los pacientes graves y la guerra, lamentablemente la guerra, nos han enseñado que debemos estar preparados y contar con protocolos para enfrentar las hemorragias. Digo lamentablemente porque así ocurre. Los protocolos de transfusión masiva que se han diseñado a nivel global, que han sido obviamente adaptados por cada centro, han partido de aquí. Es donde más tienen traumatismos demasiado graves. Entonces, lamentablemente, de allí han salido los protocolos para esta transfusión. Entonces, protocolo de hemorragia masiva. Dice que actualmente se recomienda el cambio del nombre de transfusión masiva por el de hemorragia masiva. Y esto tiene que ver con lo que al principio de las clases le dije. No es lo mismo cuantificar lo que yo coloco para definir una transfusión masiva que cuantificar lo que el paciente pierde. Y desde ese punto de vista, cuantificando desde lo que el paciente pierde, que dijimos que eran 150 ml por minuto, yo voy a hablar del protocolo de hemorragia. Estos protocolos, que son adaptados por cada centro hospitalario, cumple como con 3 parámetros que son los más importantes, que es la cirugía de control de daño, que se llama la hipotensión permisiva y la resucitación hemostática. Con esos 3 parámetros tienen que cumplir los protocolos. Ya esto es lo último, así que primero, la cirugía de control de daño, ¿ya? O resucitación de control de daño. Es una cirugía temporal, es más que nada como una estrategia en la que los médicos tratan de manejar el shock hemorrágico, ¿ya? Tratando de solucionar desde dónde viene la hemorragia en sí, pero no con una cirugía acabada, no con una cirugía final, que quede todo bien, no, sino que es como una primera instancia para detener la hemorragia. Y eso lo van a hacer con pinzas, con clamps, con compresas, cuando son cirugías abdominales. Yo no sé si alguno ha sabido o ha tenido algún contacto con alguien. Hay pacientes que devuelven a la UCI de pabellón, los llevan a la UCI y dicen que lo llevaron abierto. Lo llevan abierto. Porque lo que hicieron fue una cirugía de control de daño para parar la hemorragia, para parar ese sangramiento, para poder estabilizar la transfusión masiva que se le va a hacer a ese paciente, y una vez que ya está estabilizado, lo vuelven a llevar a pabellón y ahí terminan la cirugía o la hacen como corresponde. Entonces, por eso se llama cirugía de control de daño, ¿ya? Una quirúrgica de emergencia, ¿no es cierto? Que se usa para salir, como quien dice, del paso, tratar de estabilizar al paciente
con poco tiempo en pabellón, poco tiempo que a veces igual son horas, pero tratar de clampear nomás los vasos que están y no llegar a la sutura delicada final y las capas de piel y todo lo demás. ¿Ya? Eso. Durante la cirugía, controla con pensamiento, compresa, levadura. Ya. Por ejemplo, también en algunos pacientes minimiza la contaminación. Por ejemplo, si hay un paciente que en esta hemorragia tiene una ruptura o una perforación a nivel intestinal, y eso no puede quedar el intestino abierto, entonces tratan de suturar esa parte, cosa de poder controlar la infección. ¿Ya? Y una vez que el paciente ya esa parte está estabilizada y que pueden manejar un poco mejor la parte de la transfusión masiva, lo llevan nuevamente a pabellón. Pero hay veces que el paciente, o sea, en esa cirugía de control de daño, igual pasaron 4 horas, igual se llevó 30 unidades, o sea, a veces resulta como rápido, pero a veces no es tan rápido, ni tampoco con poco consumo de unidades. El otro parámetro era la hipotensión permisiva. ¿Qué significa? Que los médicos van a tratar de mantener por un tiempo la presión arterial baja. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad que los trombos, los coágulos que se están formando para ir a los sitios de lesión, que no le aumente la presión para que no se vayan a soltar. Entonces ellos prefieren tener la presión baja por un tiempo hasta que los problemas de coagulación se logren recuperar y lograr la función. Esto generalmente en cualquier tipo de paciente, excepto los pacientes politraumatizados con traumatismo encefalocraneal. Los pacientes con traumatismo encefalocraneal no se puede hacer la hipotensión permisiva porque necesitan que el cerebro está bien irrigado. En los otros sí puede haber, por eso se llama permisiva, o sea, controlada, pero ya cuando el daño es a nivel cerebral, esa parte no corre. Y por último, la resucitación hemostática. ¿Ya? La resucitación hemostática dice el tratamiento precoz y agresivo de las coagulopatías, ¿no es cierto?, y de los trastornos metabólicos asociados al sangramiento masivo. ¿Ya? ¿En qué consiste? En aportar de forma temprana y sostenida todos los componentes sanguíneos en una relación balanceada, ¿no es cierto?, que tiene que ir de la mano con la hipotensión permisiva para tratar la coagulopatía intrínseca que se está produciendo. Ya incluye la administración de todos los componentes, de plasma, de plaquetas, de glóbulos rojos, de fibrinógeno, de ácido tranexámico, que es un anticoagulante, y de calcio. Obviamente el ácido tranexámico y el calcio lo aportan los médicos, no es resorte nuestro, pero para que sepan que eso también va ahí. Y obviamente seguido por los exámenes viscoelásticos, no por otro tipo de examen. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esta resucitación hemostática? Que no solo hemostática, que hemostasia, ¿no es cierto?, que es el proceso de detener el sangrado, sino que aparte de que se detenga el sangrado que se está provocando, ¿no es cierto?, al detener el sangrado va a subir la presión, ¿no es cierto?, sino que es la posibilidad con esta terapia
de que se logren formar coágulos que sean eficaces, que cumplan su función. No que sea un coágulo que se desprende fácilmente o que es un coágulo que no tapona nada. Eso es lo que se pretende, ya con la resucitación hemostática. Sino que aparte de las transfusiones, de lograr detener el sangrado, aparte de detenerlo, lograr que se formen coágulos de buena calidad. ¿Ya? ¿Y esto cómo se va a lograr? Los objetivos del protocolo de hemorragia masiva. Primero, hay que reducir la variabilidad práctica clínica en una situación crítica. ¿Qué quiere decir eso? De que los protocolos tienen que estandarizar ciertas cosas. O sea, no puede un centro asistencial hacer las cosas de una manera y en el otro centro asistencial hacerlas diametralmente opuestas. No, tiene que haber consensos en común, ¿ya? Para eso, y lo otro, obviamente, realizar un aporte eficiente de los componentes sanguíneos para que estos no se estén perdiendo, ¿no es cierto? Entonces, para eso se ha ideado un protocolo de estandarización que es el 1:1:1, que equivale a colocar una unidad de glóbulos rojos con una unidad de plasma y con una unidad de plaqueta, ¿ya? Obviamente no vamos a colocar una plaqueta en un paciente que está sangrando, tenemos que poner o es una unidad por féresis o es el equivalente a las 6 unidades. Por lo tanto, una vez que yo llevo los 6 glóbulos, los 6 plasmas, coloco la dosis de plaqueta. Tienen que ir alternados. Un tiempo que esto era 2:1:1. Por cada 2 glóbulos recién iba una unidad de plasma. Porque hacían pasar como el glóbulo como que si fuera sangre total. Pero ahora en la actualidad es esto. Cada unidad de glóbulos rojos va a una unidad de plasma. Por eso también nosotros en el banco, cuando me llega una orden de transfusión y dicen, no sé, politraumatizado, pabellón, amputación, no sé, aneurisma o lo que yo vea que me indica, porque también formamos parte del equipo multidisciplinar que ve esto, yo inmediatamente, sin que me llegue a mí la orden, tengo que ponerme a descongelar plasma. Porque yo sé, el plasma se demora 20 minutos, que yo a lo mejor me van a pedir 2, 3, 4 unidades de glóbulo y me van a estar pidiendo plasma y yo no ahí recién voy a ir a descongelar. Tengo que tenerlos descongelados y ir viendo cómo se va desencadenando todo el tema. Y ponerme en campaña, obvio, que no tengo plaquetas de poder conseguir plaquetas. Y por último, los criterios anatómicos, dice, de activación de un protocolo de hemorragia masiva son el traumatismo penetrante con compromiso vascular. O sea, cuando hay una lesión, no necesariamente por arma blanca, puede ser en un accidente o algo, donde comprometió un gran vaso, una arteria importante, las aortas, las femorales. Un trauma que es cerrado, que es ¿no? con sangramiento, ¿no es cierto? Pero que me lesionó un órgano importante. Una amputación traumática, amputación traumática generalmente son accidentes laborales. La rotura de la aneurisma abdominal que les decía yo recién. Imagínense la aorta en su parte más grande, se rompe la aneurisma. Ya cuando no se rompen y se operan sangran harto, pero los rotos es muy baja la probabilidad de sobrevivir. Esta intervención programada del aneurisma tóraco-abdominal, eso cuando no está roto, cuando se hizo el paciente una angio y le encontraron que tenía un aneurisma y programaron la cirugía, el banco también está preparado. Por eso es importante los stocks, manejar los stocks, porque un paciente así puede llegar en cualquier momento, un accidentado puede haber en cualquier momento. Una cirugía cardíaca que se complique, ¿no es cierto? Un trasplante hepático, eso consume bastante.
Pero también el trasplante hepático es una cirugía que es programada, que tiene un gran número de donantes, igual esta cirugía. Una cirugía obstétrica, si está programada, las placentas previas, las inercias son inesperadas. Entonces, dentro de estos criterios, hay muchos que están programados que el banco puede tener su stock necesario, pero hay otros, como lo llaman los accidentes, y los accidentes no solo son accidentes de la vida cotidiana, un accidente automovilístico, puede haber un accidente laboral y también puede haber un accidente típico. El médico está operando y con el bisturí pasó a llevar la aorta, pasó a llevar la femoral. Pasa, todos somos humanos y no estaba muy bien, hay veces anatómicamente uno está estructurado de una manera, pero no todos somos iguales, y si milímetros está corrido hacia un lado, hacia el otro y entró muy bien, entonces pasan esos accidentes. ¿Ya? ¿Cuáles son las tendencias actuales de la monitorización de las transfusiones masivas, ¿no es cierto? Monitorizar la hemostasia, o sea, el sangramiento, ¿no es cierto? Realizar las famosas pruebas viscoelásticas en pabellón, usar los protocolos actuales de transfundir 1:1:1, y a pesar de que uno puede ir en la individualidad de los sujetos, por lo menos haciendo esos pasos, se ha establecido que están logrando mejores resultados de sobrevida de los pacientes. Porque hasta hace un tiempo atrás era mucho menos, era como del 20%, o sea, solamente el choque hipovolémico en grado 1 lograba salvar. Ya del 2 para adelante, ya vamos en el 2, ya vamos con un 50%. Eso es